solucionamos todos los problemas técnicos. Lo que se había prometido, invitada la doctora Silvana Pesano, ella es licenciada en ciencias antropológicas, no, ciencias biológicas y doctora en bioquímica, y bueno, nos va a arrojar mucho más luz que lo que yo basada en el texto de Tapia con respecto a mecanismos evolutivos, procesos de especiación, etc. Ella es egresada de la UBA y ha estudiado el virus hepatitis B, su epidemiología. Yo tuve el gusto de estar en su defensa electoral, así que bueno, lo dejo con ella y yo también voy a anotar con ustedes para... Gracias, Carlos. Esto está la cámara como demasiado. Una aclaración que quería hacer que si bien yo hice la licenciatura en Ciencias Biológicas y después me fui a hacer el doctorado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, después, en algún momento, decidí no seguir la carrera de mi clase. Trabajé 10 años en la investigación, pero me empezaron a interesar otras cuestiones relacionadas con la ciencia, con la tecnología y en particular la cuestión de educación científica. Por eso ahora estoy trabajando en el Instituto Superior de Formación Docente, que es un instituto público, queda en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Vicente López, y trabajo como docente en la carrera del profesorado de biología. O sea, me dedico a formar futuros docentes de biología. El desafío es enorme porque en general la carrera tiene como dos carriles que a veces no están tan interconectados, que por un lado la formación disciplinar tiene, no sé, biología 1, biología molecular, evolución, y por otro lado tienen toda la formación didáctica y pedagógica. Lo que digo que es un desafío porque a veces es difícil integrar estas dos áreas, porque tiene cada una su tecnología, su historia, Entonces, la verdad que estoy muy entusiasmada. Es el primer año que estoy trabajando en el instituto, así que... Bueno, y entre otras cosas, me interesa porque también empecé una maestría en política y gestión de la ciencia y la tecnología. También de la UBA, UBA por todos lados. Y es una materia que es muy amplia en cuanto a la formación, digo, también es como ver el otro lado del mostrador de lo que es la actividad científica. Cursamos materias como de, no sé, de economía del cambio tecnológico, historia de la ciencia, filosofía de la ciencia, educación científica, y para esa maestría probablemente mi tema de tesis tenga que ver con género y ciencia. Perdón, no entendí. ¿Por? Género y ciencia. Género y ciencia es un tema súper amplio, digamos, podemos pensar, por un lado, la poca representación de mujeres en actividades científicas, especialmente en actividades, por ejemplo, como las ingenierías. Pero después es cierto que hay como un sesgo de género en las distintas especialidades. Por ejemplo, encontramos muchas más mujeres en el área de las ciencias sociales que en el área de las ciencias biotecnológicas, por ejemplo. Entonces ese es un tema que por ahora creo que es el que más me resulta atractivo como para desarrollar una tesis. Y otra cosa que también es interesante con respecto a género y ciencia es que muchas veces, o sea, por un lado pensar las mujeres como sujetas del trabajo de investigación. Y por otro lado, pensarlas como objeto de esas investigaciones. Por ejemplo, todo lo que es investigación básica, clínica, pongamos el desarrollo de una nueva droga. Se trabaja primero con modelos experimentales, por ejemplo, ratones de laboratorio, y son todos ratones macho. Y después, por ejemplo, se trabaja en una fase clínica del desarrollo o de la prueba de esos medicamentos con población de varones. Pero esos medicamentos, por ejemplo, un medicamento cardiológico, después se los dan a las mujeres. Entonces ahí hay algo también interesante para investigar. Sobre todo porque planteamos desde la biología que hay diferencias. Después lo cultural es como otro camino y acá entra lo de diversidad, etc. Bueno, entonces lo que les voy a pedir primero es que si pueden, es una pequeñísima encuesta
en particular sobre la invisibilización de las mujeres en la historia de la ciencia. Porque no es cierto que las mujeres no participaron en los desarrollos científicos, lo que hubo es una invisibilización histórica. Entonces lo que les pido es que me completen, y esto yo lo hago con todos mis estudiantes del profesorado, así que los voy a incluir. Lo que les pido es que me completen la carrera, qué carrera están siguiendo, en qué año están, bueno, pongan CBC, cómo ustedes se autoperciben en su género, esto es absolutamente libre, y una listita de, los que se acuerdan, de científicos varones y científicas mujeres. Y tachen Marie Curie. Nada, mentira. Menos mal que dice el segundo. Sí. Se va a llegar con todo. Sí, ¿preferís que apague la luz para la clase o...? No, creo que está bien así. Bueno, me quedé con Sí. la mentosita. Si querés te digo que En un papelito, dale. Chicos, los que no recibieron un papelito, te agarran una hoja, es cortito. Anoten en un renglón. Ustedes no son todos estudiantes de la carrera de antropología, ¿no? ¿De qué áreas? ¿De qué carreras? ¿Puede ser que lo dice doble? Sí. Error mío. Bueno, no me digas. Pártanlo en dos y multipliquen los pares. Cada uno. Sí, claro. Un hombre que se haya quedado sin porque ya escribí serio. ¿Quién falta? ¿Alguna que quiera compartir mi nombre? ¿Quién falta? A ver si vayan cediendo los que tienen dos. Acá hay uno. Como el sermón de la mañana. ¿Quién falta? Bien. ¿Todos tienen su papelito? Listo. Es anónimo, no hace falta escribir nombre ni nada. Solo Solamente uno. esos datos. Dale. Es un pequeño relevamiento en realidad. Hay una idea instalada de que en la sociedad no conocemos el trabajo de las mujeres en ciencia. Y como les decía, eso es una cuestión histórica. Entonces, algo que yo intento trabajar en todas mis clases es en algún punto la cuestión del género y poner no sé, en qué desarrollo participaron o en qué experimento participaron o qué teoría produjeron, me parece que es súper relevante. Así que es un poco para justificar, si se quiere, mi propuesta pedagógica. Bueno, es interesante. Yo estaba pensando en el mito que se ha cuestionado mucho en las ciencias sociales sobre el desarrollo de las ciencias, es el mito del inventor solitario. Que siempre es masculino y nunca trabaja en equipo. Con anteojos, Sí. despeinado. Sí. Le llega la inspiración de repente o algo le dispara su inspiración. Sí. Eso es súper importante, o sea, a mí particularmente me interesa como formadora de docentes porque tiene que ver con esto de transmitir una imagen real de lo que es hacer ciencia. ¿Por qué? Porque trabajamos con estudiantes, o van a trabajar con estudiantes secundarios que van a formar su imaginario, digamos, su percepción social de lo que es hacer ciencia y probablemente eso en algún momento determine o no, o sea, puede llegar a determinar la elección o no de una carrera científica. Entonces, en particular para las mujeres jóvenes, para los jóvenes estudiantes de la secundaria, poder ver que hay una historia de mujeres en ciencia que han producido teorías, experimentos, puede ser hasta inspirador. Entonces, es una cuestión de equidad. Y sí, tiene que ver sobre todo con transmitir una imagen no sesgada de la actividad científica. Bien. Entonces, todos cursaban en la secundaria, tuvieron biología o ciencias naturales. ¿Se acuerdan de algo? Por ejemplo, si les digo evolución, ¿qué se acuerdan? ¿Algún nombre o algún mecanismo? ¿Lo vieron con el profe? Sí, lo vi. Ah, me quedé ahí. ¿O no? ¿O no? Usan forense, ¿verdad? Ah, pero ¿por qué usan Aparece. Bien, sí.
De ahí vamos a Homo Luz. Hay un punto que también lo discutíamos hace un ratito con Carlos, que también hay una cuestión de género ahí. Para la próxima vamos a ver si armamos algo sobre eso, porque es re interesante. Cómo la cuestión de género determina cómo son interpretadas las evidencias. ¿Por qué Lucy es Lucy y no Carlos? Sí, La relación de los vínculos. Pero lo que pasa es que en el año que fue, en el año 74, no estaba tan en boga toda esta discusión y entonces hubo que determinar de acuerdo a lo que encontraron si un esqueleto varón o mujer. No por eso se puede llamar Lucy y Carlos. Sí. Pero digo, creo que pasa por ahí un poco el tema, ¿no? Sí, En totalmente. ese año no estaba toda esta discusión, entonces al ser un esqueleto femenino, Sí, dos cosas. Por un lado, ¿cómo es tu nombre? corta. Jorge. Lo que dice Jorge es súper importante. ¿Por qué? Porque otro aspecto para transmitir, digamos, que tiene que ver con esto de transmitir una visión real de la ciencia es que la ciencia o el conocimiento científico no son cuestiones neutras, son cuestiones que están atravesadas por su época, por sus cuestiones históricas, económicas, sociales, políticas. Eso por un lado. Entonces, si partimos de esa concepción de cómo se construye el conocimiento científico, en particular con lo de Lucy, hay muchos trabajos que plantean que el sesgo de género que tenía Johansson, que es el que descubre el esqueleto, le inclina o le induce de una forma a asignarle sexo femenino. Pero eso no está contratado por Pelvis y demás. No hay un fragmento entero, es un pedacito lo que se encontró. Entonces, Supuestamente no se supone que tuvo descendencia inclusive, que se comprobó eso. ahí ya no sé tanto. Ah, ok. Vamos a ver. No. Yo tenía entendido que sí, que era mujer y que había tenido incluso... El profesor. que había estado embarazada. Se le da más que nada por lo pequeño del Exacto. fósil. Por eso lo que dice. Por pensar que la mujer es pequeña y que el varón es más alto y más grande. Yo recuerdo que ahora en biología Bocarnese hay un trabajo sobre el parto de los australopithecus basado en análisis de restos fósiles varios atribuidos a esta especie, pero básicamente es una analogía con el parto de chimpancés, ¿no? La forma del parto, etc. Pero en el caso de Lucy yo no recuerdo. Parte de una visión es una visión antropológica, arqueológica, es subjetiva, ¿no? La antropología, la arqueología no es una ciencia exacta. En este caso, Lucy es un fragmento. En este caso, en otros sí, no se puede dar una conclusión a la cuestión de género o dar cuenta de un dimorfismo sexual con Lucy. El dimorfismo existe. Sí, pero obviamente. no sé si Lucy era... Exactamente. Sí, para más grande. Ese es el tema. Pero... Ese es el Y tema. no se había recuperado bastante ese esqueleto, entiendo. Es uno de los Más o complejos. menos. Claro, pero Claro, bastante comparado con él. Ese es el tema. con lo que se encuentra usualmente. Sí, yo no creo que llegue al 40%. Y en general, ¿cuándo se encuentra? Se puede encontrar más, menos. Se puede, pero... El registro fósil es siempre fragmentario, fruto de un proceso de conservación diferencial. Por ejemplo, el fósil de Vulcano y de Erectus se encontró prácticamente completo, pero hay especies que se determinaron por una muela. Entonces, es algo que siempre se va renovando, siempre se va reconstruyendo. Okay. Y la importancia de que sea mujer u hombre, el esqueleto encontrado... No, el efecto que eso tiene, no, en realidad es interesante como punto de partida para discutir, sobre todo en clase, bueno, a nivel de la comunidad científica también, digo, pero en ciencia escolar, para discutir esta idea de que la ciencia es una construcción previsoria, de que la ciencia está atravesada por cuestiones personales de cada investigador e investigadora. No es una cuestión tan objetiva como a veces creemos. Y que la evidencia en realidad es una construcción del que la observa. Sí.
Sí. A veces hay como una visión de que, bueno, la evidencia está ahí, voy, la descubro. Sí, eso lo tenemos de no. la antropología. Y eso es re importante. Siempre ver que quien observa el que brinda esa información. Es más, Y tenerlo en cuenta al usar. probablemente, no sé, traigamos algún objeto para analizar, no sé, una roca, un animal o una planta, y todos y todas tengamos visiones distintas de lo que observamos. Y hagamos conclusiones, probablemente hagamos conclusiones distintas, distintos análisis, etc. Entonces, entender esto también forma parte de poder tener una visión de ciencia, de tecnología, que hoy se habla de tecnociencia, digamos, más real y no tan centrada. Bien, y lo último, la justificación, si se queda más pedagógica, es que hay varias líneas de investigación que establecen que la construcción del conocimiento científico en la comunidad científica, o sea, desde el punto de vista histórico, uno podría analizar una teoría desde el punto de vista histórico, se correlaciona mucho con la forma en cómo nosotros construimos nuestro conocimiento científico. Entonces, no perder de vista estas cuestiones históricas, epistemológicas, filosóficas, etc., es importante a la hora de poder en el aula construir conocimientos. Eso. Bueno, avancemos. Entonces, vamos a empezar con Darwin. El recorte es un poco también, tiene que ver con que Darwin plantea en su Origen de las Especies, que es el libro, un cambio rotundo en la visión de ver el mundo, ¿sí? Sobre todo por esto, porque modifica las concepciones tradicionales de naturaleza y en particular de la visión del hombre. ¿Qué plantea, así a re grosso modo, Darwin con respecto al origen del hombre? Descendemos del mono. Que descendemos del mono. Y eso, en su época, estamos en mitad de 1800, es absolutamente revolucionario en contraste con las ideas del momento. ¿Qué se pensaba en el momento? ¿O cuál era el paradigma dominante? Origen divino, que damos otra especie. Exacto. O sea que rompe un poco con todo. Y la otra cosa que es súper importante es que, además del impacto que tiene en su época, es una teoría que es absolutamente como extendible y extrapolable, si se quiere, o abarcó un montón de otras disciplinas. ¿Sí? Otras disciplinas del área de las biológicas, sobre todo, digamos, empezaron a poder ver con la luz de la teoría darwiniana un montón de procesos. Entonces, ¿a qué apunta la teoría de la evolución? Básicamente a estas tres ideas. A preguntarnos cómo se producen las modificaciones en las poblaciones, ¿sí?, que hacen que estas determinadas poblaciones se ajusten, entre comillas, al ambiente, y esto tiene que ver con el significado de adaptación. La segunda pregunta que intenta responder es el origen de nuevas especies, ¿sí? Y lo que plantea Darwin es que no es que surgen así por decisión divina, sino que surgen a partir de especies preexistentes. Un mecanismo que se define como asociación. Y lo otro que es muy interesante es poder entender, que nos brinda herramientas para poder entender cómo y por qué se originaron estos determinados grupos de seres vivos. ¿Sí? De alguna forma, esto es súper simplificado, ¿sí? De alguna forma nos ayuda a entender que la visión de la diversidad biológica en la Tierra tiene esta forma de árbol, ¿sí? Donde ustedes vean, que está también, creo que tenga una diapositiva, algo lineal, y que digan esto es evolución, y tenés una especie, y otra, menos que salgan corriendo, porque esa no es una visión, si se quiere, correcta de la evolución biológica. Una visión correcta es plantear en términos de un árbol con ramas, con distintas ramificaciones. ¿Sí? ¿Cuándo tiempo? Porque estamos hablando de Darwin en 1800, fin de 1800, que es algo revolucionario. La idea, pero evidentemente si uno toma la idea de que la vida se inició en la Tierra y de ahí deriva toda la vida existente,
diferentes especies, evidentemente de alguien tendríamos que descender. ¿Cuándo De un nació esta idea ancestro de algo? común. Se calcula por registro fósil hace 2.500 ¿Cuándo millones de nació años. en la ciencia esta teoría? O sea, ¿quién dijo, che, todos descendemos de una vida única, de una ameba, de un organismo? Darwin plantea que todos Él es el que inicia eso, no lo del hombre, sino inicia lo de la vida en la Tierra. Bueno, habría que ver. Sé que, por ejemplo, Darwin es hijo de... Bueno, Darwin en realidad primero quería dedicarse a ser médico. Después como que se pasa a la vida de naturalista. Pero él recibe como mucha formación de su padre y sobre todo de su abuelo, que es el primero que analiza la diversidad biológica. Pero creo que sí, creo que es uno de los primeros que plantea. Probablemente haya, no lo manejo ahora, pero lo buscamos para la próxima, haya dando vuelta en la época o probablemente haya como leído algún trabajo donde en algún momento se plantea la idea. Pero lo que hace Darwin es, a esa idea que por ahí estaba dando vuelta, lo que le asigna es evidencia, ¿sí? Evidencia empírica. Lo que a mí me quedó era como que Darwin era lo del hombre nada más. No, para mía. Trabaja con pinzones, trabaja... Sí, no, pero digo que lo importante de él era que el hombre viene del mono, Lo que pasa es no que toda la eso no. vida se derivó Eso es lo que de tuvo más incidencia en pensar Sí, por el- frente al el momento. biológico y frente incluso en decantamiento hacia la ciencia social, hacia el desarrollo social. Pero él hace experimento con Sí. viene de las Galápagos. En el origen de las especies, que es el libro que publican en el 1858, que además es interesante como la historia, porque tarda un montón en publicarlo. Ya tenía un montón de evidencia. Ahora le voy a poner un mapita, pero él se embarca a recorrer el mundo en 1830 más o menos. Y lo que hace es absolutamente una obsesión así milimétrica. Toma nota de un montón de especies, de distintas especies de fauna, especies de flora, y el libro en realidad es eso, es como una descripción, un compendio de, es eso. Y lo que plantea, dice, bueno, como una de las síntesis más importantes del libro es que plantea que, bueno, que todas provienen de una especie preexistente. Perfecto. Y eso, en términos históricos, es pensar que descendemos de una primera célula, digamos. Gracias. Hago una aclaración, que es con lo que vamos un poco a terminar, pero quiero que vean acá, lo que tenemos es, por supuesto, en la base, células, organismos unicelulares, ¿sí? Bacterias, por ejemplo. Y después, en los extremos, con las puntas de las ramas, organismos pluricelulares, sobre todo eucariotas, sobre todo nosotros nos vamos a concentrar más en animales, en vertebrados. Eso es por los nuevos reinos que aparecieron. No, es Animales, por la vegetales, visión. mineral, fungi, no sé qué otros hay que no conozco. ¿Cómo? Pero no No hay no, pensé que tenía que ver con los nuevos reinos. No, lo que sí siempre es una cuestión de discusión es básicamente lo que tenemos en bacterias, arqueobacterias, que es otro tipo, y eucariotas. La discusión está en cómo establecer la relación filogenética entre esos grandes grupos. ¿Por qué es esto? Porque podemos trabajar con secuencias de ADN, por ejemplo, y eso te dice una cosa, pero trabajar con cuestiones morfológicas, eso te dice otra cosa. Entonces, esa discusión a veces no se termina de saldar. Bien, escucharon hablar de Lamarck. ¿Qué plantea Lamarck? Digo, lo traigo a Lamarck como también una forma de explicar la diversidad. ¿Escucharon hablar de las jirafas de Lamarck? Sí. Lo que plantea, lo que se ve acá es el dibujito donde tenés unas jirafas que se alimentan de hojas de los árboles. Por alguna cuestión, o supongamos que terminan de alimentarse de las hojas a las que llegan y empiezan a ir por las hojas más altas. Y lo que plantea Lamarck es que
como esta necesidad de estiramiento para llegar a las hojas provoca que las patas y el cuello de las jirafas se estiren. El uso de desarrollo. Exacto. Y por lo tanto, este nuevo cuello, estas nuevas patas van a ser caracteres que van a dejar, que van a ser heredados en su descendencia. Entonces, hay dos cuestiones que plantea Lamarck. Que la función crea al órgano, ¿sí? La necesidad de extenderse para alimentarse con hojas más altas, crea la necesidad de usar un cuello más largo. Y que este cuello, o sea, este carácter de cuello más largo va a ser heredado por la descendencia. Ahí, Sí. no, ahí no está quitando la diversidad, está quitando la evolución de la jirafa. No es que es diversa la verdad. Si lo comparamos con este, por ejemplo, sí. ¿Por qué diversa? Y porque este tiene cuellos más cortos y este tiene cuellos más No, largos. bueno, ¿Cómo? es una evolución. Claro, pero en realidad es una forma de explicar la diversidad biológica. Podríamos pensar, obviamente sí, es una forma de explicar la evolución, pero es una forma de explicar cómo se obtiene diversidad, por qué. Porque ¿qué es lo que hace Darwin? Darwin justamente lo que obtiene es esta enorme diversidad de animales y de plantas. Y lo explica de determinada forma, que ahora vamos a meternos en eso. Pero otra forma sería explicarla desde una visión lamarckiana. ¿Qué es lo que dice? Bueno, porque ¿qué es lo que observa? Observa esto y observa aquello. Lo que establece es como una relación. Y explica por qué. Pregunto yo, que no recuerdo alguna cosa de la más. La función crea el órgano, el desuso, la atrofia. Sí, existe La casos. atrofia Vamos a dejar para una actividad que tengo. Listo. Pero sí, digamos, no es que el desuso lo atrofie. O sea, podría ser una explicación, pero digamos, en términos lamarckianos estaría, sí. Eso sucede, Pero no es la verdad. por eso tenemos todavía vestigios de partes del cuerpo que no usamos y que no tienen función. Porque dejamos de Eso usar. existe, sí, pero no en términos lamarckianos. Ok. Aparte de las atrofias. Porque si bien nosotros tenemos un vestigio de útero por encima de la vejiga, binaria, eso no es atrofia. Bien. Porque en un estadio del glomérulo, por Del llamar así, todavía no se definen los sexos. Una vez que se definen, quedan vestigios en cada uno de los que pudo Y de hecho a haber veces hasta no se pueden llegar a desarrollar. sido. Claro, por eso no es atrofia. No, yo siguiendo, pensando en No. un mal recuerdo mío, un paralelo, digamos, como Porque los mamíferos que nadan es común en la unión de los pies de repente, como cola. Bien. Es una idea interesante porque todo esto de alguna forma por ahí nos puede llevar a pensar de que las estructuras están para algo, ¿no? Tengo cuello, la jirafa tiene un cuello largo para llegar a las hojas. Esa es una cuestión interesante a discutir, porque lo que plantea la teoría de la evolución es que las cosas no se crean para algo, no hay como un diseño inteligente, ¿sí? Si no, volvemos otra vez a esta cuestión del creacionismo, de Dios, Entonces, Darwin y Wallace, que muchas veces es como dejado de lado, pero ambos dos medio que llegan a lo mismo también, sobre todo experimentalmente o haciendo muchísima observación. Bien, ¿cuáles son los puntos más importantes de la teoría que plantea Darwin en su libro El origen de las especies? Dice que las especies cambian continuamente con el tiempo. Y esto parece mentira, pero es un concepto súper importante, porque en la época predominaba la idea del fijismo, la idea de que las especies no cambiaban, que lo que estaba fue creado y fue así desde que se creó, ¿sí? Entonces esto ya es bastante disruptivo. Otra cosa
cosa que plantea es que estos cambios se producen mediante un proceso continuo y gradual. Este árbol que les mostré antes es producto de muchísimos años de pequeños cambios, de cambios graduales, ¿sí? Desde el punto de vista de datos, ¿no? De cambios graduales y continuos. La otra cosa que plantea es que todas las especies descienden de un antepasado común. Y esto que también surgió para la época, si entonces todos descendemos de un antepasado común, de una forma estamos todos emparentados. Y que la fuerza que actúa en la evolución es una fuerza que se llama selección natural. ¿Sí? Entonces, esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque además, cuando uno se pone a estudiar como la historia del libro y de Darwin, fue súper azaroso que él se embarcara en este barco que dio la vuelta al mundo. Entonces, fíjense que recorrió un montón de lugares y de todos los lugares obteniendo información, observando animales, observando árboles, plantas, colectando un montón. Tiene alguna colección en el propio barco. Y hay algo que es muy interesante, que es que hay unos libros sobre las cartas de Darwin. Y es tal como el nivel de obsesión que tenía, que quería como tener más especies para observar, que a todo el mundo le iba pidiendo colección. No sé, por ejemplo, Carlos iba, hasta luego, bueno, tráeme tal cosa porque me quedó sin analizar tal cosa. Y otra cosa que también que para mí es relevante es que llega a Malvinas. Y llega a Malvinas justo en el año en que los ingleses invaden las islas. También es un dato. Fue parte de la invasión. Estuvo con Rosa también. Ah, mira. Ahí es el derrotero de la Beagle, más no, Darwin no vencía siempre el de la Beagle. Él atraviesa, va hasta el Colorado y va por tierra hasta Chile. Y se entrevista con Rosas y conoce distintas comunidades indígenas de Pampa Patagonia y hace unos relatos distinguiendo unas de otras en formas, sí, polémicos, pero bueno, de hombre de la época, ¿no? Yo tenía una pregunta de curioso de esta de la ciencia. Wallace llega a conclusiones similares sin haber dejado Escocia nunca. No, sí, ¿No? hace un viaje, sí. Ah, buenísimo. Lo que pasa es que la diferencia con Darwin es que hace este viaje así mundial, digamos, lo hace en 5 años más o menos y recorre como de un tirón, si se quiere, todo el mundo. Wallace lo que hace como 70 viajes a este lado, aquel. Buenísimo. No sé si eso es relevante para el desarrollo de una teoría, pero esa es la diferencia fundamental entre ellos. Los dos observan. Los dos observan, o sea, hacen un análisis, una cuestión empírica, pero yo pensé que el tipo llegó a una conclusión sin haber observado sus alrededores, básicamente. Por eso era capaz de contraste interesante, pero sí. ¿Y él los análisis también los hacía en el barco? O? Sí. Ya empieza a escribir el mismo en el barco. De hecho, en realidad, lo que es como un gran diario. Escribe, anota las observaciones, sus análisis, y ya ahí empieza. Hay un punto clave que es Galápagos. Esa es la pregunta que iba a hacer, porque me da la idea, porque justo pasa Cape Town y Galápagos, que son lugares de mucha diversidad, entiendo, una marina, otra marina. Pero, ¿fueron a sabiendas de que existía esa diversidad? Ni idea. Porque no creo. Es llamativo que justo Darwin pase por Galápagos. No creo. O quizá Galápagos lo hizo Darwin, no sé. Los barcos, las expediciones militares británicas acostumbraban a llevar un naturalista a bordo. Y el naturalista se ajustaba al derrotero del imperio, ¿no? Pero entonces Galápagos fue fortuito y sin embargo es un lugar para cualquier naturalista que debe ser excelente. Sí, pero después de Darwin vas a ser excelente. Fortuito no fue, porque en realidad eran todas expediciones, digamos, bancadas por la corona. El Beagle es una corbeta de guerra. De hecho, el capitán Fitzroy. Sí. Y digamos,
digamos, y hay puntos claves como son Malvinas y Galápagos, justamente por... ¿Saben dónde se ve bien eso? En la película Capitán de Mar y Guerra. Sí, lo vi, excelente. Por ahí hay un naturalista a bordo, es muy bueno, mirá. Capitán de María. Comandante de Maliguerra, creo que era. A mí no me refiero Capitán de Mar y Guerra, pero el libro es Comandante de Mar y Guerra. Sí, con Cáceres. No. Russell, sí, en realidad es muy buena esa película. Ahí el naturalista a bordo es un obsesivo que va juntando especies y es la conciencia del capitán. Está muy buena. La música, ¿no? Dale. Dale, chiquito. Bien, entonces, todo muy bien con el origen de la CPC, pero tuvo también muchos detractores. En realidad, el problema más grande que tenía Darwin es que había, con respecto a la herencia, estaba la idea, como el paradigma dominante, era que la herencia biológica era una mezcla. ¿Qué significa esto? Que tenemos unión, por ejemplo, que la descendencia era justamente una mezcla de los progenitores. ¿Sí? Bien, ahora. Claro. No. No era así. No Ahora lo precisamente. vamos a ver. Tiene los ojos de mamá y la boca de papá. Esto como No, pero yo pensar, empezaba por con ejemplo, un abuelo que estuvo, que fue. Cuando parecen distintos, ya empiezas a ver las grietas. una analogía pero súper burda, no sé, tengo una oveja blanca y una oveja negra. Bueno, la descendencia va a ser gris. Esa es la idea de la herencia mezclada, ¿sí? Bien. Entonces, esta idea de la herencia mezclada, de alguna forma, lo que hacía es baja la variabilidad, ¿sí? Allá. ¿Qué es? ¿La pantalla se cambia? Sí. Joder. Allá. Apenas se lo sé, por favor. No, gracias. Es el cursor, No, pero el cursor cambia, ¿eh? El cursor cambia. 3 años viniendo acá y no El cursor cambia. En el El cursor se mueve. En el cursor. Y sí, no, estamos viendo ahí. Bien, entonces, y estas son para mí como las cosas fascinantes de la historia de la ciencia, porque más o menos para la misma época un monje, Gregor Mendel, publica sus estudios sobre genética, sobre herencia genética, y demuestra, a través de experimentos también, un obsesivo de la genética en este caso, demuestra que los caracteres son heredados de forma particular, ¿sí? No hay una mezcla. Ahora lo vamos a ver. Lo de la herencia biológica en la mezclada que estaba erróneo, que decíamos, es porque solo se refiere a los progenitores, ¿verdad? Porque parte de los genes sí vienen de los padres y otras de su historia genética. Sí, no, por supuesto. A lo que se refiere sobre todo es como a esta idea de que un determinado carácter, claro, como si los caracteres se mezclaran, esto que digo yo por ejemplo del color del pelo o el color del pelaje de un animal. ¿Y cómo explicaban las diferencias? O sea, si no lo tenía ni el padre ni la madre y nacía rubio, nacía de ojos No tenían eléctricos. forma de explicarlo, y eso fue uno de los problemas más graves que tuvo la teoría de Darwin en esta época. Y lo que es interesante con respecto a la historia de la ciencia es que si Darwin hubiese leído los trabajos de Mendel, le cerraba completamente su propia teoría. Pero nunca llega a conocer el trabajo. Eso suponiendo que Darwin sea un tipo tan abierto y no se cierre en su posición teórica y es un campo de lucha como podría ser. No, pero justamente lo que tenés es una evidencia que de alguna forma apoya tu teoría. Sí. Igual abierto tenía que ser para sacar algo que fuera tan contra su tiempo. Bueno, pero también forma parte de la cuestión epistemológica, porque fíjate que tenés Darwin a partir de, no sé, 500 millones de observaciones, plantea una teoría por ahí sin tanta cuestión mecánica, digamos, sin tanta relación o justificación de que es genética, en términos mecanicistas. Pero sin embargo, es una teoría que es re explicativa. De hecho, cuando aparecen todos estos datos de la genética
complementariana, digamos, lo que hacen es corroborar de alguna forma la teoría que planteaba Darwin. Bien, entonces, hablemos unos minutitos de Mendel. Cuando dijeron monje, No, depende del tierno, todo tierno. sí, Mendel para niños. El otro es más severo, ¿no? De autoflagelado. Más artificial. Claro. Entonces, estamos más o menos de lo interesante que es contemporáneo. Pero bueno, eso, digamos, para mí, o sea, no perdamos de vista que era un monje, o sea, no salía de su abadía, entonces, y además había una cuestión del acceso al conocimiento. Entonces, eso de alguna forma impidió que se podría llegar, que Darwin llegara. Claro, eso es llamativo, ¿no? Como si la iglesia va contra la ciencia, volvió contra la ciencia más en aquel momento. El tipo salió haciendo una teoría genética. Porque, sí, es interesante. Porque en realidad Deja de no meter decía teoría nada. No, pero en un punto, digamos, ahora vamos a ver lo que son las leyes de Mendel, sin meternos tanto en detalle, pero no es que va tanto en contra de el creacionismo. Claro. ¿Sí? Y si no, lo hubieran quemado. Si no hubiera nada y no hubiésemos tenido nada de eso. Pero algo interesante decir es que Darwin contaba con los vínculos pertinentes con la Royal Society científica, o sea, estaba inmerso en el... Ah, sí, era parte de una comunidad científica. Claro, que el tipo Sí. este era monje, como Exacto. dijo, zaparito en la abadía y contando de monje. Bueno, en realidad el guisante de... Sí, el guisante. ¿Y la de los Sofía también? No, él trabajó con... Ah, él fue el guisante. Entonces, dos cositas tampoco nos vamos a meter, pero para entender por qué, él lo que hace es lo que se llama cruzamientos, ¿sí? Trabaja con una especie de planta. Ahora, en las plantas, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener descendencia? Lo que se tienen que juntar es el polen, ¿sí?, en el estigma. Ahora, justamente por la característica de la biología de la reproducción sexual de la planta, de la generación, es que era muy fácil poder controlar, poder, por ejemplo, evitar la autopolinización, porque eso te hubiera dado, o le hubiera dado resultados como no controlados, ¿sí? Meticulosamente, nuestro querido monje lo que hacía era cortaba, por ejemplo, sacaba, por ejemplo, el polen y con eso evitaba y le introducía, por ejemplo, lo que tengo acá es una flor de un color y otra flor de otro color. Entonces, le cortamos a esta el polen y le paso con un pincel polen de otra variedad. Entonces, a partir de todos estos entrecruzamientos se empieza a establecer determinadas leyes. Bien. Analizó un montón de características. Por ejemplo, en cuanto a la textura de la semilla, será lisa, será rugosa. En cuanto al color, será amarilla, será verde. El color de los pétalos, púrpura, blanco. Y así con un montón de características. O sea, hacía los entrecruzamientos y analizaba la descendencia. Y después, por ejemplo, la segunda generación de descendencia. Y analizaba estos caracteres. Entonces, por ejemplo, supongamos que cruzaba un amarillo con un verde, ¿sí? Ahora vamos a ver, si les digo gametos, no tenemos mucha idea o más o menos. Sí. Igual vamos a retomar la idea de gametos, pero pensemos que los que son amarillos, pensamos por ejemplo en términos de espermatozoide y óvulo, ¿sí? Que son las células que después de la fertilización van a dar la descendencia en el caso de los humanos. Entonces, lo que él observaba era que si cruzaba un amarillo con un verde, cuando ve la descendencia son todos amarillos. Y esto va en contra de lo que decíamos recién de la herencia mezclada, ¿sí? Esto es una evidencia en función de la herencia entre comillas particular. Tiene que ser una mezcla de los colores. Sí, no se queda amarillo y verde. A ver, tú Verde, manzana. ponele, sí. Colores raros, modernos. Bien, entonces, acá lo mismo con otra característica. Tenemos una planta alta y una planta más enana.
las cruzo y me da las dos altas. Bien. O sea, Ahora vamos a volver perdón. con esto, sí. Entonces refuta la idea de la herencia mezclada. Exacto. Claro. Tranquilo. Bien, y entonces, lo que plantea Darwin, con lo que después plantea Mendel, 50 minutos. listo. Lo que plantea Darwin con lo que plantea Mendel da origen a lo que se llamó una síntesis o una teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. ¿Sí? Esto más alrededor de 1940, o sea, casi 100 años después del origen de las especies, años más, años menos, y en la cual los principales representantes de esta teoría sintética son esos que les nombro ahí. Lo que es interesante es que, como el origen disciplinar de estos investigadores, lo que tiene es como que también es una idea de ciencia que no es que la disciplina biología participan solo biólogas, biólogos y ya, sino que esta idea de multidisciplinariedad le aporta un montón de evidencia y de ideas a las teorías. ¿Qué es lo que plantea la teoría sintética? Estos 4 puntitos. Dice que la evolución actúa sobre las poblaciones y no sobre los individuos. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo concreto. Que las características que se heredan están en los genes. Mendel nunca habla de genes, ¿sí? Habla como de alguna forma se refiere a algo así como entidades discretas, pero el concepto de gen es bastante más moderno, ¿sí? Bien. Que las mutaciones en estos genes, las mutaciones genéticas, son las que aportan variabilidad y que la selección natural es el proceso que actúa a la hora de seleccionar justamente a una ventaja de la fertilidad. Entonces, esto también es una forma interesante. Cuando uno ve una teoría en perspectiva histórica, lo que vemos es que hay un montón de gente que es la idea de un iluminado que un día se levanta y dice, wow, teoría sintética, no darwinismo. Sino que tiene que ver con 100 años de evidencia, de discusión. No nos metemos además con la cuestión de instituciones científicas, como hablaba Carlos. Es una época en la que empiezan a conformarse las sociedades científicas y empiezan a tener mucho peso en la sociedad civil, comercial. Bien, entonces, vamos a entender cómo actúa el modelo. Supongamos que parto de una población, en este caso de ratoncitos, donde tengo distintas variantes de color. Lo que me permite esta teoría es explicar cómo llego a tener una población de ratoncitos donde son todos de color oscuro, por ejemplo. Entonces, arrancamos con algo que supo necesario, que es que necesito variabilidad en la población, ¿sí? ¿Por qué? Porque es sobre esta variabilidad donde va a actuar la selección. Entonces, sí o sí tengo que arrancar de una población donde tengo variantes de distintos colores de ratoncitos. La otra cosa importante con respecto a la caracterización de estas poblaciones es que estas variaciones tienen que ser heredables. Si los ratoncitos blancos van a dejar descendencia blanca, los ratoncitos negros dejarán descendencia negra. Oscura. Claro. La otra cosa también que incorpora la teoría sintética es que, como hablamos de poblaciones, tiene que haber una alta capacidad reproductiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que garantiza como cierta estabilidad de esa población, que esa población no vaya haciéndose cada vez más chiquita. Ahora, hay un punto que es interesante, que es que en la naturaleza yo no tengo poblaciones que crezcan indefinidamente. ¿Por qué? Porque hay distintos factores que pueden actuar de alguna forma para ponerle límites al crecimiento poblacional. Por ejemplo, no sé, predadores, cuestiones ambientales, el acceso al alimento.
el acceso al alimento o la incapacidad de reproducirse. Eso en el hombre no sucede. ¿En cuál hombre? En el ser humano. Perdón, hombre, disculpa, tenés razón. En el hombre, mujer, en el ser humano no sucede. No, igual me refería sobre todo a pensando en términos históricos. Por ahí los orígenes, no en el hombre moderno, porque No, por ahí hoy hay muchas... Entonces las poblaciones pueden crecer indefinidamente si desaparecen predadores y no se dan cataclismos. Es que eso no ocurre. O sea, todos los animales tienen a un creador, básicamente. Además, por ejemplo, una enfermedad. Uno dice, el león es el rey de la selva, porque es el que se come todo el resto, en términos de... Ahora, sin embargo, también puede sufrir privación de alimento, o una sequía, digo, cuestiones ambientales. Es cierto que si nos pensamos hoy como hombres y mujeres en nuestra modernidad, tenemos por ahí más plasticidad o más flexibilidad para adaptarnos a estas condiciones. Y ya estoy hablando en términos, a propósito, en términos de adaptarnos. ¿Vos querés decir algo? Sí. No, bueno, los seres humanos tienen mecanismos de control poblacionales históricos, del infanticidio, aborto, y también tienen un método, una forma adaptativa que es somática del cuerpo para adaptarse al punto también, para matar un bicho y un otro de arriba. Sí, yo me refería a esta idea de inclusive ir a colonizar otros mundos porque no va a alcanzar el planeta para la población, pero también, por ejemplo, en algún momento hoy somos una especie dominante, pero en un momento también nos fueron los dinosaurios y desaparecieron. Igual me parece que capaz, no sé, así acá, vos vas a saber más, cuando hablamos de poblaciones no hablamos de especies, estamos hablando de... como el concepto ecológico de población. Sí, pero no... Especiación después en algún momento podemos... Pero lo que voy es que, por ejemplo, una población de ratoncitos blancos que habita en Tasmania en determinado momento histórico ambiental. No perdamos No de vista, todo. además No, porque es un modelo. Sí, perfecto. La idea de modelo también es otro concepto que a veces es lo que en didáctica llamamos obstáculo epistemológico, que es como un nudo que me impide poder construir conocimiento científico. Entonces la idea del modelo nos ayuda a